tardes y bienvenidos a La Pizarra Azul, el espacio en el que de la mano de la Peña Azul Olivares repasaremos la actualidad del Real Oviedo y recordaremos algunos episodios destacados de la historia azul. Habrá espacio para el análisis, el debate, el recuerdo, las anécdotas y mucho más. Pero el día a día es el que manda, así que vamos a comenzar con un repaso a la clasificación y a ese último compromiso del Real Oviedo en Elche, en el que venció por 1-2 gracias a los tantos anotados por José Lu y por Toché en ese final de infarto con ese penalti que permitió a los de Anquela llevarse los 3 puntos tras el gol de Nino. En la clasificación, a falta de 7 partidos para que finalice la jornada, el Real Oviedo es sexto con 39 puntos, ocupando esa última plaza que da derecho a jugar el playoff de ascenso. Osasuna comanda la tabla con 47 puntos tras el triunfo en el Molinón, a 8 unidades de los Carballones. En este primer programa contamos con unos padrinos de lujo. Nuestros dos primeros invitados ya están aquí. Paco Fernández, exjugador, exentrenador. Muchas gracias por venir hoy, esta tarde, con nosotros, por acompañarnos. Y su tocayo, Paco García, socio de la Peña Azul Olivares. Gracias también por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de este partido de Elche, ¿no? Este final tan de infarto con ese penalti ahí en el último momento que da esos 3 puntos. Paco, ¿qué sensaciones deja ese partido con tantas cosas que contar? Bueno, ahora, teniendo en cuenta la igualdad que hay en segunda, ganar un partido en el último minuto suele ser una satisfacción como mucho mayor, ¿no? Ese pozo que deja el subidón y la confianza que da tanto a los jugadores como al cuerpo técnico suele ser mayor cuando se produce de esta manera. Pero bueno, hay muchas cosas positivas. Los 3 puntos que consigues, que al final de liga son 3 puntos y nadie sabe cómo se consiguieron. La confianza que va a generar. El viaje de vuelta es ganando y no empatando. Seguramente se llegará a Oviedo con mucho menos cansancio, digamos, ¿no? Paco, ese penalti que lo lanzamos todos los aficionados. Ese penalti lo lanzamos, yo estaba ahí al lado de dos compañeros de la Peña y ahí estábamos abrazados, empujando para que Toché, que además me alegro que haya sido Toché porque lo necesitaba un gol. Y un gol del triunfo, un gol que suponga un triunfo, además de penalti, que parecía que estábamos gafados con los penaltis, pues qué mejor que conseguir la victoria en el último minuto de penalti y que sea Toché, que todo lo que le venga bien a Toché es bueno para el Oviedo y encantado, vamos. Estoy de un subidón que vamos. Paco, tú has visto el fútbol desde los dos lados, ¿no? Primero como futbolista, después al colgar las botas pasaste a la pizarra, te pasaste a la parcela de entrenador, ¿no? ¿Qué opinas de esa llamada a la prudencia de Anquela, diciendo que primero vamos a sumar 50 puntos y luego ya veremos lo que sucede? Porque es lo normal y es lo que tenemos que pensar, que lo primero es lo primero y el primer objetivo, evidentemente el Oviedo es un equipo que va a tener varios objetivos. El primero hay que cumplirlo, que es el estar en la tabla con una puntuación que te permite ir a por el siguiente. Y bueno, son mensajes prudentes y que la gente tiene que ser consciente de que va a haber altibajos, que vas a estar más arriba y más abajo y que hay que tener paciencia. Entonces, y al final, pues el análisis y se verá si fue una buena temporada o no. Pero bueno, es lógico que se pida esa prudencia, ¿no? Tú que estuviste en ese último ascenso del Oviedo a primera en Mallorca, ¿ves al equipo este año con mimbres para conseguir otra vez ese regreso a la división de oro? Bueno, hay mucha igualdad. Yo creo que todos los años fueron incluso muy parecidos porque todos pensábamos que se iban a meter en liguilla, que podían subir directos. El Oviedo como entidad yo creo que lo merece. La propia afición merece tener un equipo que esté luchando por el ascenso. Y yo creo que todos los años se busca hacer un equipo lo más cercano a esa situación. Se puede conseguir o no. Por eso digo que el análisis hay que hacerlo al final, ¿no? En función de la gente que fichas, del sistema de juego que se utiliza y al final veremos. Es difícil mojarse si tienen o no tienen, lo tienen que demostrar en el campo. Por mucho que nosotros digamos, sí, hay equipo, si luego en el campo o al revés, no hay equipo y esos mismos pueden llevar al equipo arriba, ¿no? Que suele ser cuando los éxitos se magnifican más, cuando a lo mejor nadie lo espera y los equipos se meten arriba. Desde mi punto de vista como entidad, yo creo que el Oviedo tiene que estar arriba. Hablaba Paco de esa afición, pero desde ese punto de vista, ¿no? del seguidor, ¿cómo se interpreta el mensaje de Anquela? No sé, para mí es un mensaje correcto, es prudente. Yo pienso que no hay que caer en la euforia,
hay que ser prudente, y es verdad, y esto que dicen partido a partido, que ese mensaje que se transmite muchas veces por parte de los entrenadores, y Anquela en concreto, de ir partido a partido, pero eso es verdad, vamos, partido a partido hay que ir. Tú sumas de 3 en 3, no sumas 6 por ganar un partido, sumas 3 y hay que ir partido a partido. La cuestión que hay que llegar, como me acuerdo que se decía, creo que era Gorriarán, hay que llegar a los 10 últimos partidos con opciones de algo. Pues hay que llegar a los 10 últimos partidos arriba. Y creo que el triunfo de hoy, pues bueno, eso, nos coloca sextos en la clasificación y va a producirse el corte, yo creo, ya la parte de abajo, la parte de arriba. Y a nosotros el corte, claro, lo bueno es que nos coja arriba, como espero que nos coja, y después del triunfo de hoy, pues arriba estaremos. Estamos viendo, Paco, en el monitor fotos de tu época, ¿no? En el Real Oviedo. Especialmente vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese debut? ¿Qué recuerdos tienes tú de ese día? Bueno, yo creo que son los momentos más bonitos de la vida deportiva, pienso yo, ¿no? Que no sé si por lógica o depende de la cabeza de cada uno. Esa yo creo que era juvenil todavía, porque es la camiseta Casabella del Oviedo. Pero creo que son momentos que a lo largo, luego cuando ya vas haciendo años, oye, pues como te dicen amigos, pues jugar en el Nou Camp o en el Bernabéu. Yo tengo recuerdos muy bonitos siendo juvenil, debutar con el primer equipo, y cuando ves las fotos, sobre todo, qué niños éramos y que ya estabas ahí a punto, ¿no? Después de tener la camiseta con 4 años ya de Marianín, pues año tras año, toda la vida vistiendo esa camiseta y conseguir llegar arriba, por lo menos para los que estuvimos tantos años, era un sueño cumplido. Y yo creo que son momentos muy entrañables, desde mi punto de vista, de los mejores de la carrera deportiva. Hablábamos de este debut, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de ese primer partido de tu tocayo? Lo recuerdo, yo creo que fue contra el Lorca, Sí, que tenías 17 años, sí, es verdad. ganamos Sí. 1-0. 8-0, pues sí, 8. Metió Eliseo Salamanca también, que le costaba meter, y aquel día metió Lope Acosta, me acuerdo perfectamente, porque además el Lorca se nos daba especialmente bien. Luego lo cogimos en Copa y le metimos 7-2 un tiempo después. Pero aquel día destapamos el tarro de las esencias y debutó Paco con 17 años, Sí, y éramos metió, unos yo creo, críos. si no fue el séptimo, fue el octavo. Sí. Y al final del partido, lo recuerdo en la portería del Chiribí. No sabía No en ni, la del ni hospital. celebrarlo, no sabías la ni qué otra. hacer, ¿no? Claro, pero Yeah. después... No, además decía la gente, que marque el guaje, que marque el guaje. Claro. Bueno, pues marcó el guaje. Un recuerdo ya Cuando salió. más redondo imposible. Imposible. Debut encima de 17 años, de la casa, con gol. Yo creo que no Sí, podías sí. pedir más, ¿no? No, que puedes decir qué tiempos aquellos. Bueno. ¿No? Y por eso digo que son momentos muy entrañables, sí. 1985 era, creo recordar. Pues por ahí, sí. Sí. No sé exactamente, pero sí me acuerdo de la edad que tenía, claro. Yo decía, ahora la gente con 17 años está mucho más formada físicamente, a nivel táctico incluso, y de aquella era un poco, tenías que tirar del talento quizá, de lo innato de cada jugador, ¿no? La preparación física era muy distinta. Buenos momentos, sí. Otro buen momento que seguro que tienes que guardar con mucho cariño, por lo que supuso también, fue ese ascenso de Mallorca que hablábamos antes. ¿Qué dijisteis en ese vestuario antes de saltar al césped? Bueno, yo creo que sobre todo había mucha tensión, como te decía antes, a veces hay cosas que no se esperan de verdad y cuando se consiguen el éxito es al cuadrado, ¿no? Y yo me tocó jugar algún partido esa temporada, como creo que 5 partidos me tocó jugar, y para nosotros era, sobre todo los que estábamos en casa, era algo increíble, ¿no? Porque todo lo que se vivió va a ser muy difícil de volver a revivir, a pesar de que era un ascenso donde los equipos eran más modestos, había muchos menos medios, pero tanta gente tirada a la calle, hasta en la autopista, yo creo que eso no va a ser fácil de repetir, ¿eh? Son situaciones muy complicadas de volver a vivir. Un momento también muy especial para la afición, ¿no? Para la afición fue, vamos, el no va más. Yo había vivido ascensos, ya el del año 72 también, pero nada comparable a lo que se vivió en el ascenso en Mallorca, Primera División.
Oviedo estaba vacío, todo el mundo viendo el partido televisado con una tensión. Yo me acuerdo que estaba en un bar en La Cazuela, allí cerca de la iglesia redonda, donde las dominicas. Y bueno, cuando acabó el partido era una alegría desbordante. Además, no era nada planificado, no era como ahora que parece que se planifican las fiestas. Aquello fue improvisado, la gente salió, vamos, todo el mundo. Yo pienso que a los que no les gustaba el fútbol salieron también a celebrar el ascenso. Yo, vamos, un recuerdo imborrable, el del ascenso, cuando pitó el final del partido el árbitro allí en el Luis Ichar. ¿Creéis que se ha perdido esa espontaneidad en el fútbol que comentaba Paco? Porque ahora todo es más rígido, ¿no? La liga marca unos cánones, las televisiones marcan otros cánones con los derechos. Quizás ha perdido, ¿no? Un poco esa espontaneidad. Bueno, es como cuando aparece el móvil y ahora no podemos vivir sin el móvil. En aquella época decir que iba a haber un bar no era un chiste, era algo de ciencia ficción y todo va evolucionando. Incluso vemos que los goles ahora con el VAR, todavía hoy, se celebran 2 veces, porque no se sabe si es gol o no. Bueno, hay que adaptarse a la evolución que hay. Creo que era otra forma de vivirlo también. Sí, cambió. Esa espontaneidad no existe. Ahora mismo se planifica. Ya incluso los ascensos vamos, posteriores, cuando ganamos al Cádiz o cuando subimos contra el Ávila, vamos, ya fueron de otra forma, ya era algo más planificado. Pero aquella espontaneidad que hubo en aquel de 1988, eso va a ser irrepetible. Parece que desde hace unos años los clubes van apostando más por la gente de la cantera, que van invirtiendo más en ellos, que van confiando más en ese potencial, ¿no?, de la gente de la casa. Mismamente en Elche el Oviedo sale con 2 canteranos, con Diego y con Saúl Berjón, Javi Hernández, que si no es canterano propiamente dicho tiene ficha del filial, y en el banquillo, aunque no disputaron minutos, estaba Jimmy, Jorge Mier, Josín. Paco, tú que llegaste al primer equipo quemando todas esas etapas, ¿no? ¿Crees que verdaderamente ahora se está valorando más a la gente de la casa, que se le está dando más oportunidades? Yo creo que no, que antes no te quedaba más remedio, porque no había las cantidades de dinero que se manejan ahora y no se podía fichar de otra manera, ¿no? O salían chavales y en el Oviedo que a mí me tocó cuando mi debut y esa época, no se decía que había 2, igual de Oviedo había 8, 10 y se hacían 6 o 7 fichajes y eso fue cambiando y lo mismo que el fútbol evoluciona, 2 o 3 extranjeros, ahora la comunidad europea, con lo cual hay equipos donde te cuesta incluso ver un español en el campo, ya no hablamos solo de la casa. Lo que yo creo es que con las cantidades de dinero que se mueven, se apoya poco las canteras y una cantera sobrevive con muy poco dinero comparado con lo que necesita el primer equipo. Hay equipos que sí realmente lo tenemos en el País Vasco o algo, bueno, ya evidentemente los grandes no les queda más remedio, pero vemos equipos de equipos grandes juveniles donde más de la mitad del equipo son fichajes de toda España. No como si decimos aquí Oviedo y Sporting, pues cogen de Asturias, o solía ser, ¿no? Y yo sí creo que se puede invertir más en la cantera, tener a profesionales con una dedicación exclusiva y a mí personalmente me tocó vivir un poquitín aquella etapa antes de que esto estallara, donde se hizo una especie de centro de alto rendimiento, donde nos dedicábamos profesionalmente a ello, había un estudio desde cadetes hasta filial. Y al final la mejoría se nota porque es un trabajo mucho más profesional en todo y bueno, eso se rompió y entonces cada céntimo va a costear el primer equipo para intentar ascender cuanto antes y se olvida un poco la cantera. Yo creo que ahora en el Oviedo por lo menos sí empieza otra vez a intentar tirarse un poco bueno, de los baluartes que pueden salir, aunque tengas que traer críos de fuera siempre y cuando puedas, ¿no? En ciertas categorías. Pero bueno, que también teniendo mejores jugadores potencias a los que tienes de casa también, ¿no? Porque también van a mejorar. Pero yo creo que sí se puede mejorar ese trabajo con la cantera, sí. Se ha perdido un poco esa identidad que había antes, ¿no? Bueno, pero yo creo que el Oviedo ya está
después de pasar la crisis gorda que pasamos, parece que ahora, la cantera, ya vemos el Vetusta, cómo está respondiendo muy bien a la clasificación, muy buenos partidos, compitió contra canteras o filiales de otros equipos de cierto renombre, sobre todo de cantera, y les ganamos, no perdimos contra ningún filial. Bueno, pues eso significa algo y parece que está cambiando las cosas. Claro, por supuesto, coincido con lo que dice Paco, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Los mejores años del Oviedo, siempre había muchos jugadores de la cantera, en las épocas más doradas, vamos a decir, en primera división, pues siempre había jugadores de la cantera. Pues bueno, ¿por qué no va a poder suceder lo mismo? Yo en ese sentido sí soy optimista con respecto a la cantera. El problema cuando hay un cadete muy bueno, te lo quitan. Yeah. Ese es el problema, ¿no? Pero claro, en aquella época dices Viti, Luis Manuel, Berto, empiezas a claro. Gente, Oli, salían muchos. Siete. Y no quedaba más de César, ¿no? Tenías que tirar, no había más remedio. Y salían buenos jugadores también. Por eso, bueno, hay que potenciarla también intentando darles los mejores medios para que salgan, claro. No vale, bueno, ahora vale los ponemos ahí, precio. no. Tiene que ser todo mucho más profesional, claro. Paco Fernández, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Pues muchas gracias a vosotros. Es un placer, como siempre, venir aquí con la Peña Olivares, que para mí es una peña muy entrañable y a los que les tengo un especial cariño. Gracias. En este punto del programa saltamos el charco hasta Argentina para saludar a nuestro siguiente protagonista, Tito Pompei. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de sensaciones después del partido del Oviedo con el Elche, después de todo este tramo que llevamos de temporada. ¿Cómo ves al Oviedo este año? ¿Crees que puede ser el del ascenso? Bueno, fue un principio de temporada difícil, con irregularidades, buenos resultados, malos, y este 2019 ha arrancado realmente muy bien, salvo el traspié, y te diría hasta un poco lógico del partido que jugamos fuera. Hoy volvimos a sumar fuera y si no me equivoco, porque todavía no vi la tabla, hasta mañana, y los equipos que juegan mañana juegan con un Oviedo metido en playoff. Efectivamente, el Oviedo después de este partido en Elche, sexto ya en esa plaza que da derecho a jugar el playoff. Bueno, de momento va la cosa por el buen camino, como tú decías, enero ha empezado bien, 2019 de momento va bien. Sí, los resultados son mucho más que favorables. Hemos sumado muchísimos puntos, hemos descontado mucho de los que nos habían sacado en el inicio de temporada, y ahora lo que queda es seguir manteniendo el nivel, el ritmo. Obviamente que, y yo lo comento mucho en el grupo durante todo el año, que la liga arranca en enero, ¿no? La liga arranca en la última parte del año y bueno, de momento estamos muy bien. Y nos pasa por ahí como a todos los hinchas, ¿no? Que es un poco lo que yo a veces critico o no me gusta, que si el partido que viene nos toca perder o no sumar, empezamos otra vez con pedidos de soluciones mágicas que no existen. Este es un plantel que ya está conformado, tiene a su míster, tiene sus jugadores, y ahora hay que apoyarlo hasta el último partido. Estos son los nuestros, como decimos en el grupo siempre, y hay que apoyar. Y si viene algún resultado en el medio negativo, que de seguro de acá a fin de temporada va a llegar, absorberlo, y que el equipo, como siente siempre, sepa que ahí está la afición, ¿no? De cara a empujarlos y alentar para que definitivamente, y como todo oviedista quiere, la próxima liga nos encuentre metidos en ella. Tito, vamos a repasar ahora algunos de tus goles con la camiseta del Oviedo, pero yo quería preguntarte, ¿qué sensación tenías cuando marcabas y el Tartiere lo celebraba? Y era muy especial porque se generó, yo llegué casi sobre el inicio de la temporada,
sin descanso, porque yo había arrancado en enero en la pretemporada en Boca, y jugué unos minutos en León, un amistoso. Después jugué contra el América de Colombia en el Tartiere, que me tocó meter un gol, que fue el inicio de aquel famoso saludo. Y después, bueno, tuve un inicio de liga que el único que sabía que eso se iba a terminar seguro era yo, porque yo estaba convencido de que no podía mantener ese ritmo, porque había metido un gol contra el Mérida y los 2 goles contra el Zaragoza. Pero recuerdo que aquel gol contra el Mérida, que fui a festejar a la grada con esa reverencia que en aquel momento se me ocurrió, después marcó mi vida durante 3 años, ¿no? Porque ya el último tiempo, cuando me acercaba a la grada, era un saludo que iba de dentro de la cancha hacia afuera y de afuera hacia adentro. Tito, tenemos aquí con nosotros a Paco García, que es socio de la Peña Azul Olivares. Y Paco, ¿tú cómo recuerdas a Tito sobre el césped? El que habla de esa famosa reverencia. Pues hola, lo primero, Tito, un fuerte abrazo en un día grande para el oviedismo, que estamos eufóricos con el triunfo conseguido hoy en Elche en el último minuto. Y lo primero, un abrazo en nombre de la Peña, ¿no? Que el recuerdo de la última visita que estuviste aquí con todos nosotros, que no se nos olvida y que te tenemos siempre en el recuerdo. Y gracias a estos momentos y bueno, y las redes sociales, pues podemos seguir en contacto. Así que lo primero, un abrazo. Abrazo, Paco, muchísimas gracias. La verdad que fue este último viaje, o el primero, se podría decir, después de mi salida del club, ha sido realmente muy emotivo. La Peña ha tenido mucho que ver, a partir de mi amigo José Cueto, que lo conocí acá en Argentina, a través de los chicos de la Peña Oviedista Argentina, y que después, bueno, como digo, siempre encontraron en la Peña Azul Olivares a quien llevaba la bandera de esa peña a las canchas, a través de todos, pero especialmente en su presidenta, en María, que, bueno, estamos constantemente en contacto. Muchos partidos aquí los engancho por internet, los puedo ver, otros no, y ahí estoy. Fundamentalmente los del Tartiere me cuesta mucho poder ver, y ella es la que me va pasando los resultados y los vídeos y todo de cómo va el equipo. Muy bien. Bueno, retomando la pregunta, que era cómo era Tito sobre el césped. Hombre, el recuerdo, pues yo recuerdo eso, cuando los primeros partidos de Liga. Yo aquí, yo llevo yendo al fútbol desde el año 72. Yo nunca había visto una zurda como esa. No era un jugador diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, bueno, llegó y metió aquel golazo al Mérida. A la jornada siguiente creo que fuimos a Zaragoza y 2 golazos también, ¿no? Bueno, decíamos eso, ¿no? Era un jugador diferente, con una... Pensaron que habían contratado un goleador, Paco. No te hemos oído, Tito. Pensaron que habían contratado un goleador en ese momento. Dijeron, hemos contratado un goleador. Sí, era un jugador diferente a lo que habíamos visto hasta aquel momento, ¿no? Había llegado, yo creo que ese año también Deli Valdés. Entonces, bueno, había muchas expectativas de ver un fútbol nuevo, un fútbol diferente, con opciones de competir contra los grandes, como así se hizo, ¿no? Hubo partidos memorables contra el Barcelona, un 3-0 en la época de Luis Aragonés, con goles del Tito. Recuerdo también en el Bernabéu un empate que tuvimos también con un gol desde fuera del área. Cuando Tito tenía el balón parecía que podía suceder cualquier cosa, ¿no? O ponerla con aquel guante que tenía en la pierna izquierda, ponerla en la cabeza de un compañero, o un tiro a puerta que sorprendía y que siempre era un golazo, ¿no? Entonces siempre, estando Tito en el campo, siempre había
opciones. Que a lo mejor el equipo no jugaba bien, sí, puede que no estaba jugando bien, pero decían, bueno, tenemos esta opción, ¿no? De un jugador diferente que en un momento dado te podía resolver y desatascar un partido de aquella forma, ¿no? Este era el recuerdo que tengo de Tito sobre el campo, ¿no? Tito, llegaste Sí, a lo que, Oviedo después de pasar por clubes allí en Argentina como Vélez, Racing de Avellaneda, Boca Juniors, y de hecho el Oviedo fue el único club en el que jugaste fuera de Argentina. ¿Qué era lo que tenía el proyecto que te llamó la atención y que te hizo decantarte para que al final estuvieras aquí 3 temporadas? mira, sinceramente yo en un viaje que habíamos tenido con Boca, yo estaba por ir al Mónaco. Esa operación no se hizo, no sé por qué motivo, y estando en Tailandia, en una gira con Boca, yo sabía del interés del Oviedo, y en esa gira se confirma que el Oviedo se mantenía en primera división y que, bueno, que Eugenio había estado acá, creo que un año y medio antes, y había visto a algunos jugadores y estaba en carpeta, y ahí mi representante, que era el mismo que había organizado la gira, me dice, bueno, vamos para adelante con el Oviedo. Y mi mayor ilusión era jugar en Europa. Sinceramente no tenía ni idea que Oviedo se iba a transformar, y acá donde María se empieza a reír porque empiezo a pucherear, a ser puchero. No tenía ni idea en ese momento que Oviedo se iba a transformar en mi lugar en el mundo. Yo iba a un club de fútbol a jugar con una afición como todas, en una cancha como todas, con un balón. Lo que no sabía es que ese club iba a calar tan hondo en mí, en mi familia, y sucedió muy rápido. Por eso contaba antes la anécdota de que llegué y al poquito tiempo un amistoso y gol, y los 3 partidos y los 2 partidos de liga y 3 goles, que recuerdo que saliendo de Zaragoza me tomé el trabajo de explicarle a los periodistas que no iba a suceder muy seguido eso, porque yo escuchaba lo que contaba Paco de aquel equipo. El equipo que formó el maestro Tavares el primer año de mi llegada, realmente era un equipo que estaba para competir, como pasó en la primera rueda, estando muy cerquita de puntos UEFA. Y después en la segunda parte nosotros realmente no lo hicimos bien y terminamos jugando una promoción, pero había un plantel muy rico, con jugadores, salvo Pompey, todos los demás de selección. Y lo digo de verdad porque esto ya lo he comentado. Cuando había fecha FIFA se iban todos, porque teníamos al capitán de Portugal, al capitán de Rusia, teníamos jugadores de todos los países. Pero claro, en el medio había un bichito que me iba comiendo, que fue la ciudad, que fue la gente, que fue la comida, que fue Covadonga, que fue cada lugar que iba recorriendo. En el segundo año, cuando me mudé y conocí a los que son los padrinos de Juli, conocí Cadavedo y terminé enamorado de una ciudad y de un equipo y de una afición. Y hoy soy parte, ¿no? Es muy raro, pero hoy soy uno más. Por eso escribo y comento y discutimos en las redes, y a veces me pone que no, que maestro, que tú. Le digo, no, el que escribe es un aficionado del Oviedo, lo escribo desde ese lugar y tengo las mismas ansias de que ascendamos, pero fui a jugar al fútbol a un club europeo porque yo quería jugar, y después, bueno, me encontré con todo eso que después de tantos años marca mi vida, y Oviedo figura en mi proyecto futuro de vida. No sé si lo podré lograr, pero María sabe muy bien, tenemos muchas charlas de esto, que me gustaría quedarme a vivir allá. Y estuve este tiempo y la verdad que no me quería venir. Lo único malo de mi visita fue encontrar esa mole de hierro blanca en un lugar donde no debería estar nunca, pero bueno, ya mucho no se puede hacer. Cuando llegaste a Oviedo, Tito, tú ya venías de tocar el cielo en Argentina, ¿no? Con esa Copa Libertadores que conseguiste con Vélez en el 94, en la que además fuiste protagonista al marcar ese penalti que estamos viendo ahora, ese último lanzamiento de esa ronda de penaltis. ¿Cómo afronta un futbolista un partido con tantas emociones? Y es muy difícil porque yo tampoco estaba siendo titular en esa Copa. Yo jugaba el torneo local, jugaba la liga, iba al banquillo en la Copa y entraba.
Y sí, los últimos partidos, semifinales y finales, la jugué, convertí también un penal en la semifinal, y en ese partido, que fue un partido muy complicado, muy difícil, con el bicampeón de América, San Pablo en aquel momento, llegó el momento de los penales y Bianchi me nombró para patear último. Y bueno, era el momento que yo necesitaba como jugador para poder despegar y decir, bueno, estoy hecho para esto. Yo quería que llegue ese momento, quería esa responsabilidad. Y con ese penal, obviamente que hicimos felices a muchos hinchas de Vélez, a muchos hinchas argentinos, porque en aquel momento Vélez todavía era un equipo que era querido por el fútbol argentino, porque cuando los equipos no ganan mucho, son simpáticos. Aquel Vélez después empezó a ganar y hoy obviamente tiene muchos contras, porque cuando un equipo empieza a ganar obviamente aparecen, pero le devolvimos la Copa Libertadores a la Argentina después de 8 años de no ganar. El último campeón había sido River, y para mí fue algo increíble, porque lo hice con el club de toda mi vida, del club que llegué de muy chiquito y que me fui siendo un hombre. Entonces fue un logro increíble, deportivamente igual, ¿no? Lo mismo que lo que vino después en diciembre. Creo que según has comentado en alguna entrevista que hay publicada, antes de esa ronda de penaltis, Trota no te paraba de hablar. ¿Qué era lo que te decía en ese momento? Nada, él me molestaba diciéndome que yo iba a salir en la tapa de todos los diarios y que ellos habían jugado los 9 meses la Copa Libertadores y que yo con 3, 4 partidos, y yo le pedía por favor que pare. Y cuento como anécdota, estuve el otro día con él, nunca le pregunté, pero después me di cuenta que yo nunca pude pensar, porque antes que yo se patearon 9 penales. Entonces, ¿qué pasa? En toda esa tanda de penales uno corre el riesgo de decir le voy a pegar a la izquierda, ves un penal que el arquero lo ataja o está cerca y querés cambiar, y así te vas haciendo un lío en la cabeza hasta que cuando llega el momento de patear ya cambiaste tantas veces que no sabés. Y a mí cuando me tocó ir a patear el último penal, en ningún momento había pensado a dónde patearlo ni cambiar. Y después me di cuenta que si lo hizo pensándolo fue una genialidad porque me mantuvo fuera de todo lo que era poder confundirme. Y bueno, gracias a Dios la pelota entró y marcó una época del fútbol argentino, marcó una época de Vélez. Hoy, gracias a Dios, somos jugadores que hemos quedado en la historia y en la memoria de todos los hinchas. Y después individualmente, obviamente la alegría de tener un logro, que cuando uno arranca a jugar en esta parte del mundo, la Copa Libertadores es lo más importante que tenemos. Paco, vaya historial que traía ese fichaje del Oviedo, Sí, ¿no? sí. Supongo que cuando se anunció lo recibisteis con mucha ilusión. Venía, campeón de América, campeón de la Intercontinental contra el Milán, también después, venías de Boca Juniors. Entonces, bueno, sí, es verdad que había muchas esperanzas y mucha expectación con la llegada de un jugador de esa categoría, que como dije antes, no estábamos acostumbrados, ¿no? Tito, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Espero que la próxima vez, como bien comentabas antes, ese deseo de estar aquí en Oviedo se haga realidad y te podamos tener aquí. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho como siempre a saludar a toda la gente del Oviedo, a José, a Pelayo, a Rodri, a María, a toda la gente de la Peña. Y yo creo, con el paso del tiempo, que el Oviedo ha llevado un mejor aficionado que jugador. Así que, y no se va a retirar, va a seguir siendo aficionado del Oviedo siempre. Así que ojalá Dios me permita, sobre el fin de esta temporada, volver, como hice el año pasado, con un Oviedo que nos dé la satisfacción y la alegría de volver al lugar donde nunca, el lugar que nunca debimos dejar. Para todos los hinchas de Oviedo, para toda la gente de la ciudad, un beso enorme. Aquí te esperamos, Tito, con los brazos abiertos. Gracias. Un abrazo. Y fuimos nosotros los que tuvimos suerte de contar con un gran jugador y ahora con un gran aficionado ahí en Argentina. Venga, un abrazo de la Peña. Chao, Paco, chao, saludos a todos.
Paco, muchas gracias también a ti por haber estado con nosotros en este primer programa que despedimos aquí y os recordamos que podéis manteneros al tanto de todas las actividades de la Peña Azul Olivares en sus perfiles de Twitter, de Facebook y de Instagram. Gracias a todos por seguirnos y os esperamos en el próximo programa de La Pizarra Azul.